Vamos a presentar ahora el modelo Vicinay, que como verán corresponde a un caso real de una empresa que se denomina así Vicinay. En esta primera pantalla tienen los autores de este trabajo, que voy a leer: Alfonso Martínez Valderrama, Javier Ibáñez Puerta, Jaime Martínez Valderrama, yo mismo, Silvio Martínez Vicente y Santiago Rivero. La empresa Vicinay Cadenas, sociedad anónima, se creó en 1929 y en su momento se dedicaban a hacer cadenas para usos ganaderos y agrícolas. Ciertamente han pasado muchos años, pero ahora mismo Vicinay, como vamos a ver, es la empresa líder en la fabricación de cadenas para amarrar plataformas petrolíferas. Y además se ha diversificado con una serie de empresas filiales que tienen no solo la fabricación de cadenas, sino otras muchas actividades relacionadas con la siderurgia. En este modelo vamos a hablar exclusivamente de Vicinay Marine, es decir, de la empresa líder creadora que se dedica a fabricar cadenas para amarrar plataformas petrolíferas. Aquí tienen una vista precisamente de estas cadenas y voy a detener unos segundos la diapositiva para que puedan leer la visión de la empresa y la misión. Un dato curioso, pero importante, es que cuando se produjo en 2005 el huracán Katrina, que causó la devastación de una gran parte de Nueva Orleans, muchas de las plataformas petrolíferas que estaban en esta bahía, en el Golfo de México, fueron arrancadas, se rompieron los amarres. Ninguna de las plataformas que estaban amarradas con cadenas Vicinay sufrieron desperfectos. Esto le dio un plus importante a la empresa, que si ya era líder internacional en 2005, incrementó notoriamente su posición de liderazgo en el mercado. Bueno, ya pasamos al modelo y como ven, pues aquí hemos hecho un primer diagrama sobre el diagnóstico del entorno. En la parte superior tenemos la reserva de hidrocarburos, en la parte media tenemos la demanda mundial de cadenas y en la parte inferior tenemos el modelo Vicinay, que es el que nos vamos a centrar a partir de ahora. Evolución de la cuota de mercado mundial de Vicinay. Como ven, desde el 2006 más o menos se ha mantenido y incluso en los últimos años se ha incrementado, llegando a tener el 70% del mercado mundial. La clave de este éxito, en parte, es debido a cuestiones tecnológicas, la calidad y la manera en que ellos construyen los eslabones de las cadenas, que no voy a entrar en ello, puesto que es un tema que primero desconozco, pero aunque lo conociese no lo podría contar porque es un secreto de empresa, pero también se ha reforzado el liderazgo por su buena política comercial. La evolución de las ventas, el margen por operaciones y la inversión en I más D más I, pues la tienen aquí. Como ven, pues también ha tenido una cierta oscilación, pero en cualquier caso las ventas se han mantenido por encima de los 60.000 millones de euros, el margen ha disminuido ligeramente y se ha mantenido prácticamente constante la inversión en I más D más I. Aquí vemos la proporción de gastos en I más D más I sobre inversiones propias y sobre ventas.
tiene también una evolución relativamente similar, pero como ven, pues está oscilando entre el 5 y el 9%. Los gastos en I+D+I sobre ventas y sobre inversiones propias han crecido ligeramente. Modelo Vicinay propiamente dicho. Primer diagrama muy agregado. Como vemos, hemos considerado 4 grandes bloques: decisiones estratégicas que toma la empresa sobre precios, sobre calidad, sobre salarios y otras cuestiones, sobre plantilla. Plantilla aquí estamos denominando el número de personas que trabajan, que luego veremos que se agregan en distintas actividades, lo que es propiamente el proceso productivo y los resultados financieros. Ciertamente en estos modelos estamos considerando la demanda mundial de demanda de cadena, que está condicionada por la demanda de hidrocarburos, y la cuota de mercado de Vicinay pues depende de las decisiones que se toman aquí en esta parte del modelo, y también lógicamente de las decisiones que tome la competencia. El modelo Vicinay, como hemos visto antes, contiene estos 4 subsectores. El productivo refleja el proceso productivo, los inventarios físicos, los plazos de entrega, la capacidad de producción, etcétera. Recursos humanos, plantilla actual y necesaria, y sus indicadores básicos: salario, asentismo, siniestrabilidad, edad media, porcentaje de titulados, gastos en formación, etcétera. Dirección estratégica tiene que ver con los precios, las calidades, los plazos de entrega deseados, que no siempre se pueden cumplir, a veces se acortan, a veces se dilatan, inversiones en I+D+I, publicidad, difusión y, lo que es muy importante, coordinación estratégica. Esta cuestión es fundamental para el éxito de esta empresa. Y todo esto se traduce en una serie de indicadores financieros que luego veremos con más detalle. Aquí vemos ya el diagrama causal en términos del software Benzin de la demanda de cadenas. No lo voy a comentar detenidamente. Si alguien tiene interés en este trabajo, pues me lo puede pedir en privado, pero resalto que hemos construido esta variable que hemos llamado utilidad del producto Vicinay, que es la clave del éxito. Y como ven, aquí interviene el plazo de entrega, la calidad, el ratio de su precio respecto a la competencia, y esto se traduce con unos ponderadores, en la probabilidad de que se demande la cadena Vicinay. Después de esta serie de pasos, que llega a nuevos pedidos. Aquí vemos las cadenas pendientes de normalizar, y todo este proceso que pasa desde la fabricación del eslabón, el testarlo, enlazar unos con otros, plegarlos, etcétera, pues es un proceso tecnológicamente muy complicado. En esta parte vemos el precio, que tiene que ver con el coste, con los costes de producción, y también con la decisión estratégica que se tome sobre el margen. Para que a su vez los costes de producción pues tendrán que ver con los costes de producción que tengan en cuenta todos los factores de la cuenta de resultados. Este es el proceso productivo. Como ven, tenemos 4 variables de nivel: cadenas en proceso, cadenas engarzadas sin testar, cadenas engarzadas y testadas, y el inventario, que después se lleva a buques especiales para trasladarlos
al punto de demanda, a donde esté la plataforma petrolífera. Bueno, todo esto tiene una serie de pasos intermedios que no voy a comentar y que en el modelo son tenidos en cuenta. Por ejemplo, cadenas defectuosas, porque a veces se enredan y hay que volverlas a fundir y volver a empezar el proceso. Por ejemplo, vemos este bucle que hay aquí. La capacidad de engarce, que depende de la tecnología y también de la capacidad tecnológica y la formación profesional, la capacidad de testado que tienen internamente a la empresa, etcétera. En esta nueva diapositiva vemos la parte referente a plantilla de personal y productividad. Como ven, hay 4 variables de nivel: plantilla de engarce en formación, plantilla de engarce ya formada, plantilla de testado en formación y plantilla de testado ya formada. Todos ellos tienen sus flujos de entrada y salida. Por ejemplo, si nos fijamos en la parte de la plantilla de engarce, pues se contratan operarios que tienen que ser formados. Hay un tiempo, un delay hasta que pasan a la plantilla de engarce, y aquí hay asentismo y hay despidos. Asentismo pueden ser por causas de enfermedad u otras. Y algo similar pues sucede con la plantilla de testado. Como ven, de aquí se deriva de la plantilla de engarce ya formada y de la productividad, cuestión básica en el funcionamiento y en el éxito de esta empresa. Ahora vemos uno de los varios esquemas que hay sobre la parte financiera: ingresos por operaciones. Hay una parte de ingresos pendientes de cobro y gastos por operaciones, que tienen que ver con las materias primas, gastos en acero y gastos de personal fundamentalmente. En los gastos totales también hay que considerar los gastos financieros y la amortización. Pero bueno, este es un esquema muy habitual en cualquier modelo financiero. Ahora vemos la parte del balance, la deuda acumulada y el inmovilizado, que repito también pues es lo habitual en cualquier esquema de contabilidad financiera. Este para nosotros tiene más interés porque son indicadores del cuadro de mando, el EBITDA acumulado, es decir, el margen por operaciones acumulado, los resultados antes de impuestos y los resultados después de impuestos. Finalmente, en el modelo se ofrece para el usuario final este cuadro de mando, en donde las palancas son el margen que se decide, la contratación de operarios para engarce y testado, otra plantilla con otras finalidades administrativas, etcétera, los salarios que se fijan, los sobresueldos por mayor productividad, la inversión en formación, en investigación, en materiales, otros gastos y los resultados. Como ven, hemos destacado la cuota de mercado Vicinay y estos procesos intermedios, y naturalmente en la parte inferior pues los resultados antes de impuestos, los ingresos por operaciones, los gastos por operaciones y el margen por operaciones. Esta es la simulación de la demanda de cadenas que da el modelo. Ya hemos sobrepasado el 2020. Consideremos que esto se hizo aproximadamente sobre el 2009 o 2010. Por lo tanto, hay una parte de datos históricos que llegan hasta aquí, 2012 realmente, y otra parte simulada. Lo mismo sucede
con la cuota de mercado, que en este caso aparece mensualmente. Pues los últimos datos son del último cuatrimestre del 2011 y la parte simulada. Aquí vemos la evolución también por meses de la demanda versus capacidad de engarce. De nuevo, como digo, hasta el 4 del 2011 son datos históricos y el resto hasta simulado. El ratio entre precio y costes de producción. Otros indicadores financieros. De nuevo, también la parte histórica hasta el 2012 y la parte simulada. Y les reitero el interés, las gracias por su atención y si quieren mayor información, como les digo, pueden escribirme en privado.